Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Hay muchos temas interesantes en psicoanálisis. Yo voy a tomar hoy solamente una pequeña porción de los temas que se puede hablar de psicoanálisis, que son los que me están interesando más. Sobre todo el trabajo clínico y el trabajo de supervisiones, tanto en la clínica como en los correos que uno recibe. Tiene que tener en cuenta que lo que voy a decir es una opinión personal y como tal la puedo cambiar dentro de 2 horas, mañana a la mañana, o la pueden cambiar ustedes o pensar que hay cosas que están de acuerdo, que hay cosas que no están de acuerdo. Esto funciona de esa manera. Les agradezco que nos acompañen, que estemos juntos. Vamos a pensar estos temas. El tema es la complejidad de las teorías psicoanalíticas actuales y las interpretaciones complejas. Se puede considerar que la gran cantidad de teorías psicoanalíticas que hay es un caos, o se puede considerar que es un adelanto, un avance. Yo soy de la última opinión, que cuantas más teorías, mejor. Las teorías se separan, se mezclan, se superponen en los términos que utilizan. Quizá la palabra complejidad que figura en el título de taller no hay que tomarla como sinónimo de difícil, enredado, sino como un hecho normal en la ciencia de hoy en día. O sea, cualquier análisis de un problema se puede enfocar viendo distintas ideas o pensar de una manera multicausal, con muchos factores participantes. En realidad la palabra complejidad quedó de cuando estudiamos la obra de Edgar Morin. La palabra complejidad quedó de esa época, que ya lleva más de 20 años. Bueno, él está vivo todavía, tiene 100 años. Pero se puede usar otras palabras. En lugar de complejidad se puede usar multifactorial, policausal, en fin, se pueden utilizar distintas ideas. A veces usamos la palabra cubismo porque se refería a los cuadros de Picasso y de Braque, donde la imagen de alguien estaba hecha de pedacitos. También hay escritores que han hablado de el espejo fragmentado, que la imagen de uno son fragmentos. O sea, una infinita red de significaciones, de niveles de significación. Complejo en psicoanálisis sería que cuando uno estudia cualquier tema, intenta ver todas o la mayor parte de las ideas sobre la cuestión. No se queda con la explicación, llamemos, monocausal. Y por lo tanto hay muchas ideas explicativas. Y eso pasa en todas las ciencias en este momento, donde hay ideas, y ustedes lo ven en los temas de la pandemia, que un epidemiólogo dice una cosa, otro epidemiólogo dice una idea parecida, pero con una parte distinta, y que circulan mucha cantidad de opiniones. Eso es lo normal en este momento. Es frecuente. No me interesa mucho ya el tema de validar o argumentar en favor del psicoanálisis, porque hace ya unos cuantos años, en el siglo pasado, 60, hubo muchas polémicas sobre la validación del psicoanálisis, la empiria y todo eso, y hoy en día ya nadie discute mucho de eso.
en general el psicoanálisis está en un momento de no tanta aceptación por los científicos de otras disciplinas, pero sigue creativo. Y hoy en día es muy común la combinación interdisciplinaria. Por ejemplo, es común que haya psicoanalistas que estudian arte, cine, literatura, escritores o filósofos que se hacen psicoanalistas, psicoanalistas que estudian modelos de otras ciencias. Esos debates de los 60s y 70s sobre el siglo XX, sobre el estatuto científico, no son frecuentes, como les decía. Era sobre todo un debate entre positivistas y psicoanalistas, Grunbaum especialmente. Pero ahora, en la bibliografía y en la circulación de ideas y de reuniones, congresos, no hay mucho de eso. El pensamiento multicausal es sumamente interesante. Para decir un ejemplo, Celia y yo tenemos una nieta que está al final de la carrera de medicina y está trabajando en un laboratorio sobre COVID-19. Y entonces nos mandó por WhatsApp una foto de células normales y una foto de células cuando las ponen en contacto con el virus de COVID. Cuando uno ve la foto, se espanta, se aterroriza. La foto de invasión de células. Las destruyen totalmente. Ahora, si uno piensa por qué la nieta mandó esta foto, por un lado, uno piensa, es un sentimiento cariñoso de comunicación. También es un sentimiento de mostrar en lo que ella está trabajando. También hay cierto sentimiento de orgullo o cierto sentimiento de sabiduría juvenil. También hay un sentimiento de que cuando ella ve eso se aterroriza, se espanta, y al contar a otras personas y mostrar la foto, está calmando un poco el sentimiento de angustia que le produce ver la foto. Porque cuando uno habla de algo que a uno le angustia, a uno le baja la ansiedad y le aumenta la ansiedad al receptor. También uno piensa, ¿para qué está en ese laboratorio? ¿Por qué no se dedica a una cosa menos dramática o peligrosa? O sea, si uno registra las emociones que produce recibir la foto, estamos en ese territorio de multicausalidad, muchas emociones simultáneas. Por supuesto, uno agradece, le manda un WhatsApp de cariño y qué impresionante, qué terrible, etc. Todo esto que estoy diciendo, uno en la vida familiar, cotidiana, no lo va a decir. Si ustedes piensan en el tema de la pandemia que nos está azotando, también van a encontrar una situación de multicausalidad. Están los que estudian cómo funciona el virus, cómo se transmite. Están los que estudian cómo se fabrica una vacuna y tienen varios tipos de vacunas diferentes, los que toman un pedazo del ribonucleico del virus. Están los que estudian la parte sociológica de la pandemia, o sea, cuáles son las consecuencias que produce en el funcionamiento humano. Están los que estudian cuestiones económicas, como por ejemplo, cómo afecta los ingresos de las personas. Están los que estudian aspectos vinculados a que la gente más modesta es la que se contagia más, un discurso más
humano-político, digamos. O sea, si ustedes leen un periódico, bueno, ahora todo por internet, ¿no? Van a encontrar gran cantidad de ideas sobre la pandemia. O están los que hacen reportajes a familias que han tenido, etcétera. Y estamos nosotros los psicoanalistas que hablamos del trabajo en línea durante la pandemia o hablamos de los efectos psicológicos de la pandemia. Lo doy simplemente como ejemplo de que cuando uno dice pandemia, se están radiando 10, 15 fenómenos distintos de pensamiento. A eso me refiero con pensamiento multicausal. Lo mismo pasa en psicoanálisis, con todas las teorías. Insisto en que no quiere decir un lío. El tema de las teorías psicoanalíticas se enlaza mucho con la vida social, en el sentido que es normal que en la vida social las personas tengan diferencias culturales o de gustos o de historias, de contextos. Nosotros lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, y estoy repitiendo algo que ya lo hemos dicho otras veces o lo escribimos, es que hay décadas psicoanalíticas, por decir una cifra. Cuando nosotros llegamos a México en 1982, la moda era Freud, la psicología del yo y Melanie Klein. En Buenos Aires era Freud, Melanie Klein y Lacan, los 80. Después uno vio venir la influencia de Kemper, por ejemplo, y estuvo muy de moda 1980, 1990. Después apareció Kohut, que también estuvo muy fuerte la difusión de sus ideas. Después apareció relacionalistas, intersubjetivos, Green, los franceses no lacanianos. O sea, ustedes tienen décadas en donde predomina en una organización una manera de pensar. En todos lados ha sucedido así. En Estados Unidos, en Europa, en México, en Sudamérica, etc. Nosotros ese tema lo hemos tenido en la mente desde 1980, el tema del pluralismo psicoanalítico. Habría que decir que incluso en las ciencias empíricas, por ejemplo, cuando se prueba una vacuna, primero se prueba en poquitas personas, se ve que no les pasa nada, después se prueba en una mayor cantidad de gente, se ve que no les pasa nada, después se toma 30.000 personas, se le da la vacuna, a 30.000 no se le da la vacuna, se le da un placebo y se ve cuántos se enferman. Y cuando se dice que tal vacuna tiene 95% de eficiencia, quiere decir que los que no se vacunaron se enferman 100, 1000, lo que sea. Y los que se vacunaron se enferman 5% de los que no se vacunaron. De manera que incluso en esos temas no hay totalmente certeza. Por ejemplo, durante un tiempo me daban para la vista vitamina A. Después me dijeron, no, mire, no la tome porque parece que aumenta el cáncer de pulmón. Tome luteína o tome vitamina E. Ok, entonces empecé a tomar luteína, vitamina E. Después vinieron y me dijeron, mire, en realidad parece que no sirve para nada. Si quiere, tómela y si quiere, no la tome. Entonces, bueno, yo la tomo de vez en cuando porque quiero decir que incluso en las ciencias empíricas el concepto de certeza es bastante frecuente. Uno tiene de repente una infección y el médico le dice, mire, antes dábamos muchos antibióticos, ahora
nos cuidamos de dar antibióticos porque con esos antibióticos hicimos una resistencia a los antibióticos muy fuerte. O sea, cuando dicen el psicoanálisis tiene muchas ideas, pero eso pasa en todas las disciplinas, física, medicina, etc. Mi nieto tiene dolor en la panza y le hacen una tomografía computada y dice el apéndice está inflamado. En algunos lugares se hace cirugía y en otros lugares se da antibiótico. ¿Ustedes qué quieren hacer? Bueno, que lo operen. Lo que estoy hablando es del tema de pluralidad de ideas, pluralidad de pensamientos, distintos enfoques sobre la misma situación. Ese fue un tema que estuvimos trabajando desde 1980. En 1980, ser plural era mal visto. Cuando uno estaba en una institución psicoanalítica y uno decía, esto se puede pensar desde esta teoría como tal cosa y desde esta teoría como tal otra y desde esta teoría como tal cosa, lo miraban mal. Me fue de la patada en un congreso que presentamos un trabajo con esa orientación, en el sentido de que leímos el trabajo, nadie comentó nada, nadie dijo nada. O sea, en 1980 ser plural era muy mal visto. Hoy ser plural es lo normal. Todas las instituciones psicoanalíticas tienen grupos freudianos, franceses, lacanianos, un poquito kleinianos, hay menos, relacionalistas, en fin. Entonces, tenemos la convicción de que hay dos conceptos de pluralismo. Uno que es convivir con distintas maneras de pensar, donde el que piensa desde una perspectiva está bastante convencido de que es la correcta, pero no tenemos ninguna certeza de que esa sea la que cura mejor. Algunos piensan que lo que hacen los distintos psicoanalistas usando distintas teorías es bastante parecido. Hablar con el paciente, explicarle procesos inconscientes, hablar de la infancia, hablar de la familia, darle un espacio único que no hay otro, donde uno pueda decir casi todo lo que piensa, donde no se juzga, donde se explica. Algunos creen que más o menos todos hacemos algo parecido. Puede ser que sea cierto. Lo que nadie puede decir es que esta teoría cura mejor. Que los pacientes neuróticos con trastornos de carácter o que tienen algunos síntomas focales como sexuales o, digamos, los pacientes un poco más enfermos, que algunos llaman todavía limítrofes, otros llaman fronterizos, otros llaman no neuróticos, otros llaman... Hay muchas maneras de hablar de la gente. También mejoran bastante. El psicoanálisis no parece funcionar con ninguna escuela en la psicosis, muy difícil, o en ciertos trastornos orgánicos como obesidad mórbida, hipertensión, vitiligo. Funciona muy bien en el asma. Siempre hemos visto que la gente se cura con psicoanálisis del asma. Funcionan bastante bien en las enfermedades autoinmunes. Hemos visto adolescentes diagnosticadas con lupus que al cabo de un tiempo el internista decía no era lupus, era otra cosa. No tiene lupus. O sea, si uno trabaja como Hartmann, que es una mala palabra hoy en día hablar de Hartmann, del psicoanalista austríaco que vivió en Estados Unidos,
de los 1950 y demás. Yo creo que si uno trabaja como Hartman y es una persona sensible, comprometida y demás, obtiene buenos resultados terapéuticos. Si trabaja como otra escuela, también obtiene buenos resultados terapéuticos. Cada escuela también tiene el tema de que evalúa el diagnóstico y el resultado terapéutico desde su propia escuela. Entonces, es distinto el criterio de curación para un analista lacaniano, que es el orden simbólico, etcétera, que para un analista kleiniano, que es el umbral de la posición depresiva, que para un analista freudiano, que es resolución del conflicto edípico, etcétera. Ahora, es seguro que todo eso es favorable para la persona que se analiza. La parte que yo quiero comentar más en esta charla es no tanto el tema del pluralismo de teorías, sino de cómo poder interpretar en la clínica, no de golpe, no en una manera precipitada, pero distintos significados para un fenómeno mental, para una situación clínica, para un sueño. El estilo que fuimos incorporando es, cuando tú me cuentas o cuando usted me cuenta el sueño, creo que uno de los temas que se pueden conversar es el siguiente. Hay muchos otros más, pero tampoco vamos a poder en una sesión dar todas las posibilidades. Le voy a dar una de las cosas que a mí se me ocurre y después otra, y quizá en algún otro momento le voy a ir agregando significaciones del sueño que se me ocurren. O sea, la parte que más me está interesando es la parte de interpretar complejamente. Vamos a ir dando muchos ejemplos durante esta charla. La diferencia entre el psicoanálisis después de Freud, las perspectivas del psicoanálisis, y sobre el psicoanálisis contemporáneo, probablemente es que estamos incorporando más en la clínica este modelo de pensamiento que uso la palabra complejo, ¿no? Y la propuesta, que eso es personal, a algunos les gustará, a otros no, a mí me gusta, es usar pedazos de teorías cuando veo un material clínico. O sea, no utilizar una sola teoría. Por ejemplo, yo escucho un sueño o escucho una sesión y yo puedo tomar un pedazo de Freud, puedo tomar un pedazo de Melanie Klein, puedo tomar un pedazo de Lacan, puedo tomar un pedazo de los relacionalistas, puedo tomar un pedazo de los franceses como Caes y Feinberg, de identificaciones transgeneracionales. Y ustedes me van a pensar, ¿y por qué y cuándo elige ese pedazo? Y yo les tendría que decir así quiere decir que de acuerdo a lo que me parece que está sucediendo en la sesión y a lo que mi estado mental me está sugiriendo y evocando, pero no sé si es finalmente es el más útil. Es como uno se le va ocurriendo. Siempre que termino de ver un sueño mío o de un paciente o una supervisión, yo digo, se podría decir tal cosa. Y a veces les escribo, mira, de la supervisión que hicimos se podría agregar tal cosa. Y es infinito, infinito, infinito. O sea, cuando uno piensa en la vida de uno puede decir tal cosa y después agrega otra y después agrega otra y después agrega otra. O sea, el aspecto que me interesaría comentar es el
transmitirles la visión personal de utilizar fragmentos de teorías en la interpretación y es agregar. Después les voy a dar una viñeta más en extensa. El pluralismo psicoanalítico se ve en las instituciones. Por ejemplo, ustedes entran a la página de una institución y van a ver que hay un grupo freudiano, un grupo de relaciones de objeto, un grupo Winnicott, un grupo Lacan, un grupo relacionalista. Ese es el pluralismo. Y como ya hemos dicho muchas veces, hay palabras que se superponen, como comentaba antes. Algunos dicen, este paciente tiene carácter grave, este paciente es un fronterizo de nivel superior, este paciente es no neurótico. El mismo hecho llamado de distintas maneras. Siempre digo en broma que a veces los diagnósticos nuestros son como el ejemplo que daba Borges de una clasificación de animales, que decía, los animales se dividen en los que están lejos y se ven chiquitos, o los que están cerca y se ven grandes, los que rompen un jarrón, los que tienen cola larga. O sea que era una broma sobre que toda clasificación mezcla una innumerable cantidad de temas. Y eso pasa con nuestro vocabulario psicoanalítico, que es un poco así, ¿no? En cada década predomina uno. Ahora, por ejemplo, es bastante fuerte el concepto o la palabra no neurótico, paciente no neurótico. Pasa en la psiquiatría también. Cada 10, 15 años, la Asociación Psiquiátrica Americana saca el Manual de Diagnóstico y Estadística de Enfermedades Mentales. Van por el número 5 del 2013. Y ahí reagrupan todas las enfermedades con otra clasificación. Por ejemplo, en el DSM-5 aparece paciente con detención del desarrollo o síndromes esquizofrénicos o palabras que no aparecían en el DSM-4 y desaparecen palabras que había en el DSM-4. Esto produce dos tipos de emociones. Una emoción que produce es interés y cierto entusiasmo de innovación. Y otra emoción que produce es perplejidad, ansiedad. Le pasa mucho a los alumnos de primer semestre de Leia y segundo semestre de Leia, que están bastante intranquilos, porque un día les explicamos una cosa con un modelo, otro día le aparece otro modelo, otro día le aparece otro modelo. Y esto que es la esencia de nuestra manera de enseñar en el EIA, el pluralismo, en el primer y segundo semestre los vuelve medio locos. Y siempre se están diciendo, pero ¿y entonces cuál utilizo? Y puedes utilizar este o el otro, simplemente vamos aprendiendo distintos enfoques. Es difícil escuchar una opinión distinta a la de uno sobre un material clínico. Hay que aguantar mucho. Primero hay que aguantar el narcisismo de uno, de que uno tiende a pensar que lo que uno cree y lo que uno hace es lo correcto. Y entonces primero uno tiene un poco de espasmo de estómago porque le pegan el narcisismo a uno escuchar una opinión distinta. También a lo egocéntrico del niño que uno tiene adentro, o a la omnipotencia del niño que uno tiene adentro. Si uno aguanta, yo creo que escuchar una opinión diferente es muy interesante. Muy interesante. Es muy interesante presentar el mismo material clínico a distintos colegas. Yo lo hice muchas veces, sin decirle a nadie. Lo hacía, tengo este paciente, y a otro en el supervisor le decía, tengo este paciente, y escuchaba dos opiniones distintas.
Globalmente, entonces, esos tendrían más relación con el pluralismo. Y ahora podemos ver algún ejemplo de cómo se podría pensar complejamente o multicausalmente o con explicaciones sucesivas una misma situación clínica. Hace muchos años atendí a una paciente de 16 años que la trajo el papá porque andaba haciendo muchos líos de parejas y de relaciones amorosas, sexuales, etc. Tenía un abuelo muy rico y sin conocerme, eran los años 70, 75. Yo le propuse 5 sesiones por semana y el abuelo rico ni me conoció y dijo, yo las pago. Y la atendí como 9 años a 5 veces por semana. Tenía 16 años y se acostaba con el profesor de gimnasia, casado, e iba a comer o a desayunar con la pareja, con los tres. Ella con su novio, el maestro de 30 y tanto, y la esposa. Y empezó la terapia conmigo y desarrolló un amor de transferencia de esos bien fuertes, que yo era súper guapo, que le gustaba mucho, que por qué no me separaba de mi señora, que yo le podía dar la felicidad, en fin, un amor de transferencia. Freud veía el amor de transferencia como una defensa para evitar pensar conflictos psíquicos, como una defensa donde si uno erotiza la relación con el analista o con la analista, uno evita tener que pensar en cosas de pleitos que uno tiene adentro. O sea, insistía mucho el amor de transferencia como una defensa. También lo veía, por supuesto, como una repetición del amor infantil con el padre o con la madre. Era una paciente muy divertida porque además de tener estos conflictos, hacía cosas muy simpáticas, como por ejemplo, llegaba a la sesión y venía en un pecero, en un camión Ruta 100, porque había seducido al conductor. El conductor había hecho bajar a todos los pasajeros y ella llegaba y el conductor estaba con el camión en la puerta de mi despacho, ella bajaba, se acostaba, porque la atendía en diván desde los 16 años. Y entonces cuando yo la supervisé muchos años con Horacio Echegoyen, él me explicaba cómo la erotización era una defensa frente a ansiedades de separación. Había tenido una madre muy perturbada que la abandonó mucho, etc. Y lo veía más como una defensa maníaca de que la muchacha se excitaba sexualmente y trataba de erotizar la relación conmigo. Sobre todo, eso era más intenso los viernes, que había una interrupción de viernes al lunes, o el lunes, se tranquilizaba un poco. Claro, cuando uno piensa en esta paciente, piensa el Edipo, o sea, la pulsión sexual infantil de la niña que se enamora del papá. También puede pensar que la niña, para calmar los celos de que los papás estén juntos, desea entrar dentro de la pareja, formar pareja con el papá y dejar afuera a la mamá. También puede pensar que la niña que ve con envidia a mamá y a papá quiere romper la pareja. O sea, uno puede tomar el tema de la orfandad y la defensa erótica, puede tomar el tema del Edipo freudiano, puede tomar el tema de cómo ella
si se lograse acostar con su psicoanalista, no sería la hija adolescente, sino sería la grande. Y todo eso se puede ir interpretando sucesivamente. Un día una cosa, otro día otra cosa. Y cuantas más explicaciones, mejor. Ella hizo una identificación conmigo bastante fuerte. Estudió medicina, después se hizo psiquiatra y le fue muy bien. Después se hizo psicoanalista, se casó, tuvo hijos. Hay una parte que no pude influir, y que es la parte más difícil de la terapia, porque con las otras teorías uno puede ir cambiando cosas, pero la parte más difícil, lo que Freud llamaba los leones dormidos, es que en el carácter uno tiene valores tomados como los psicólogos del yo los llamaban egosintónicos. Hoy en día se habla mucho del imaginario colectivo, pero es más o menos lo mismo. Ella tenía la tendencia a ser la mujer fancy de sociedad, cosa que a mí me dejó mal sabor de boca, porque como no es mi estilo, me pareció que hubiese sido bueno que sea más trabajadora en lo profesional, que lo fue. O sea, yo creo que las teorías psicoanalíticas cambian una serie de conflictos, pero la parte que Freud insistió en análisis terminable e interminable sigue siendo muy importante, muy difícil de cambiar. El automóvil, la casa, la ropa, los viajes, el estatus social, los colegios, las escuelas privadas, la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de cambiar. Cuesta mucho, mucho. El paciente se ofende mucho cuando uno pone en análisis que eso es un proceso identificatorio. Bueno, pero volviendo al ejemplo del amor de transferencia, tenemos 5, 8, 10 ideas que podemos ir agregando a por qué esta muchacha tuvo ese amor de transferencia. Echegoyen era más de un pensamiento, más de la dirección de una escuela. Y la verdad que me ayudó muchísimo a conducir la terapia. Pero no le gustaba mucho la idea de utilizar fragmentos de teorías para trabajar. Yo trabajaba más el lunes y el viernes las ansiedades de separación y el martes, miércoles, jueves otro tipo de ansiedades. Entre paréntesis, habría que decir que lo que se llama paciente no neurótico, no simbolizado, etc., a mí no me convence del todo. Digamos, el inconveniente que yo le veo a la palabra no simbolizado es que le apuesta demasiado a la representación simbólica en imagen o lingüística y no le da tanto crédito a el recuerdo en emociones que se ven en las sesiones. Yo no utilizo la terminología kleiniana de usted me siente ahora una mamá, que el horario es el pezón que impide que usted tenga contacto, etc. Pero dentro de la interpretación compleja, trato en lo posible de interpretar estados mentales tempranos, no lingüísticos, no en imágenes, sino en clima emocional de la sesión o del contacto. Por eso la idea de lo no simbolizado, no estoy muy seguro. Yo en la interpretación compleja usaría una parte de Freud,
la sexualidad infantil, por supuesto, la transferencia, las pulsiones. Utilizaría un pedazo de Klein. Me gusta mucho la idea de identificación proyectiva, o sea, la idea de que el otro, como mi nieta que nos mandó la foto espantosa esa terrible, de descargar un poco el sentimiento. Lo mejor cuando uno se despierta a la noche es hablar con la pareja y uno se alivia y la pareja no duerme. El concepto de identificación proyectiva me parece una de las cosas más interesantes, sobre todo los post-kleinianos, no tanto Melanie Klein. Me gusta mucho la utilización en la interpretación de la identificación con el deseo del otro, que inventó también Lacan. Quizá un cambio en relación sobre el psicoanálisis contemporáneo es que tengo más en cuenta la identificación con objetos reales. Es decir, el asunto sería poder explicar cómo eso se reproduce dentro de la sesión y en la transferencia. Pero me parece que la identificación con objetos reales, porque siempre se estudia el objeto en psicoanálisis desde el punto de vista o de la distorsión fantasmática que uno hace sobre el objeto, o se estudia desde el punto de vista de la función que hace el objeto. Winnicott, sostén, Bion, continente, Meltzer, el agua que riega la plantita. Pero yo creo que los americanos, con las teorías relacionalistas, o franceses también, han avanzado bien en darle importancia a la identificación con el objeto real. Me pasa en mi propia vida personal. Si yo trabajo con Celia todo el tiempo, estoy copiando exactamente lo que hacía mi padre con mi madre. O bueno, primero empecemos con el papá de Celia con la mamá, que el modelo era exactamente igual. Ahora, hay una oscilación de el péndulo dentro del psicoanálisis, si uno lo mira en cuanto a cómo interpretar, donde Freud hablaba de la pulsión de muerte y hoy en día hay más tendencia buenóloga en psicoanálisis, en el sentido de que si yo tengo tal conflicto es porque no me dieron tal cosa. No hay una fuerza, no se utiliza tanto el concepto de una fuerza destructiva dentro de la mente. Los kleinianos lo usan con la envidia, los lacanianos con el tema del narcisismo. Yo en la interpretación compleja o en lo que le interpreto, o lo que me interpreto a mí, es que uno tiene áreas de maldad. Y yo no creo que eso esté motivado o por frustraciones ambientales, heridas narcisistas, o yo creo en el concepto de agresividad y yo lo utilizo, Edipo, identificación proyectiva, identificación con el deseo del otro, identificación con objetos reales, pero yo creo en la maldad, es decir, que yo tengo partes jodidas, malas. Y no es solo por narcisismo y demás, yo creo en eso. Ahora, el problema es que cuando uno lee La pulsión de muerte en Freud, es realmente muy heterogéneo el concepto, porque él mezcla la neurosis traumática con el juego de los niños, con la transferencia, con la compulsión a la repetición. O sea, es como el narcisismo en Freud, que tiene 9 sentidos distintos por lo menos. O sea, es distinto pensar la pulsión de muerte en Freud como la compulsión a la repetición, que yo creo que es más un tema estructural identificatorio. Es como la paciente que descubre que su marido la engaña y que le deja mensajes en esa época, en el Viper, del amante. Entonces se separa y se mete con un hombre casado.
Entonces Freud llamaba eso compulsión de repetición y pulsión de muerte. Yo lo veo más como un problema estructural, identificatorio, con un papá muy proclive a hacer experiencias sexuales, etc. O sea, de la pulsión de muerte yo hago un recorte y me quedo con la parte de maldad, agresividad, el problema económico, el masoquismo, etc. O sea, creo que hay objetos malos internos, destructivos, violentos. Y entonces en la interpretación compleja yo tendría ese abanico personal, que es mi gusto, así como, qué sé yo, otros tendrían otro abanico personal de pedazos de teorías que les gustan. O podrían trabajar con una teoría que les gusta. Pero yo creo que no les puede durar más de 10 años. Mi idea es que si uno 10 años, si durante 10 años mantiene la misma manera de pensar, yo creo que uno está oxidado, que uno necesita cambiar. Pero también esa es una opinión personal. Ok, entonces, lo que me interesó más comentarles es el tema de trabajar con un paciente diciéndole, hoy te digo esto, y luego agregamos otro significado, y luego agregamos otro significado, y luego agregamos otros significados. Las jornadas de Leia, las que se van a hacer en junio, tienen ese carácter plural, que es un material clínico y terapeutas, analistas, que tienen distintos enfoques, distintas maneras de pensar. Y lo hemos hecho siempre. Por ejemplo, una vez fuimos a Buenos Aires con Celia, Elena y Ana, y creo que fue el mismo material clínico que se lo llevamos a 10 terapeutas distintos, Echegoyen, Era, Bernstein, Cali, Barredo, lacaniano muy destacado, Rodríguez también lacaniano destacado, Wender, más freudo-kleiniano. Fue muy interesante porque de cada uno escuchamos ideas que se pueden aplicar. Sobre la identificación con objetos reales, que yo agregaría a lo que escribimos en el 2013, es la influencia de los modelos interpersonales, interrelacionalistas, intersubjetivos, franceses, etc., ¿no? Pero si algo me ha quedado a mí de mi formación psicoanalítica es darle muchísima importancia a la transferencia en la sesión. ¿Quién soy para el paciente cuando le hablo a quién represento? Y reconstruir el objeto real a través de la transferencia. A mí decirle a un paciente, mire, usted es un poco agrandado en sus convicciones y a veces cree que sabe más de lo que realmente sabe. Decirle, eso proviene de su padre o de su madre, por ejemplo, podría ser el caso mío. Me gustaría más recuperarlo a través de lo que está pasando en la sesión. Cómo me habla a mí, cómo me siente a mí. Y quizás mi diferencia con otros colegas es que Echegoyen me ayudó a comprenderla muy intensamente, muy vívidamente, usarla en el 60% de la terapia, no el 100%. Nadie puede trabajar 100% en la transferencia. Incluso el más transferenciólogo les va a hacer consejos o recomendaciones o cosas de sentido común. El tema del pluralismo teórico
También tiene una dimensión institucional comercial, que es que uno se hace, digamos, más fuerte, con más presencia y más discípulos o más supervisiones o más pacientes, si uno se convierte en el experto, ¿no? de tal modelo. La Asociación Psicoanalítica Internacional está en el tema del pluralismo y yo creo que se han puesto medios modernos en el marketing, porque de repente me llega un correo diciendo que mande dibujos de mis nietos para la asociación, para un encuentro que va a ser la Asociación Psicoanalítica Internacional. Yo pienso, dibujos de mis nietos. Van a hacer una exposición de dibujos de nietos de psicoanalistas. O sea, me parece que la cultura permea mucho y, como decía algún escritor, no se puede no ser moderno. Si uno vive en una cultura que se ha vuelto tremendamente comercial, escapar de la cultura es sumamente difícil. La pueden hacer algunos artistas, la pudo hacer Freud, maravilloso, ¿no? En cuanto a los pedazos de teorías, si la idea se utiliza, cada uno usará distintos pedazos. Por ejemplo, yo soy muy distinto en los pedazos que uso del kleinianismo o del lacanianismo. A mí no me gusta mucho el rollo metapsicológico. Por ejemplo, a mí la idea de pulsión de muerte como el retorno a cero, al nirvana, me parece una especulación que yo no compartiría. Entonces yo interpretaría la agresividad junto con el Edipo, la identificación proyectiva, la transferencia, el deseo del otro. El concepto de madre muerta yo lo podría utilizar mucho. Creo que es muy interesante. Y entonces tenemos estados complejos. Hay dos que son muy atractivos. Uno es el neurótico y otro es el preverbal. A mí me pasa que cuando yo me quedo solo, como más, y otras personas no. Entonces, yo creo que eso es preverbal y lo podría utilizar dentro de la interpretación también. Estados emocionales preverbales. Sin hacer la referencia genética de Melanie Klein, ahora usted se siente como el bebé, etc. Porque cuando me las hacían a mí, en una época, yo le decía, no, mire, no me las haga. Porque ni usted ni yo podemos saber lo que a mí me pasaba cuando tenía 3 meses. Pero creo que lo preverbal se puede incorporar a la interpretación compleja en forma de contacto, como otro de los significados que se pueden ir agregando al paciente. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.